Bienvenidos de nuevo al próximo episodio de ¿Qué pasa, profe? Buenos días, Walter. Buen día, amigo. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Bueno, no hace tanto calor como la última vez. Sí, no, la última vez nosotros tomamos un sauna, Así es. entonces un poco más fresco hoy. Y el tema sigue siendo caliente, ¿no? Así que permítame comenzar con una palabra de oración y luego podremos entrar en él. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por reunirnos nuevamente. Señor, lo necesitamos más y más cada día. Por favor, bendícenos con la obra del Espíritu Santo y que podamos tener discernimiento. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces me parece que Roma es intencionalmente provocativo. Ver hasta dónde puede llevar sus agendas sin una palabra de protesta de los protestantes. Y siempre me sorprende los exitosos que son. Correcto. Nadie ni siquiera menciona nada sobre lo que vamos a discutir. Así es. Así que vamos a hablar un poco sobre las oraciones por los muertos. Porque no solo son oraciones por los muertos, sino también realmente oraciones a los muertos. Después de todo, si puedes invocar la ayuda de los santos, entonces estás orando a los santos, ¿correcto? Entonces este fue un gran problema en la Reforma, pero parece estar muerto en este momento, sin ningún signo de resurrección del lado del protestantismo. Aquí hay un artículo que apareció recientemente el 23 de octubre y está en Crux, que habla sobre el pulso católico y dice que el Vaticano extiende el tiempo para obtener indulgencias completas para las almas del purgatorio. De modo que es el mismo problema que surgió en la Reforma y se está colgando a propósito ante los ojos y las narices del mundo, solo para restregarlo, diciendo que Roma no ha cambiado. Es lo que siento al respecto. Y es lo que sintió Martín Lutero también. Y es una de las principales razones por las que escribió sus 95 tesis. Absolutamente. Así que vamos a ver un poco de este artículo. Roma, indulgencias plenarias o totales obtenidas tradicionalmente durante las primeras semanas de noviembre para las almas de los fieles en el purgatorio. Ahora se puede ganar durante todo el mes de noviembre. No es tan agradable ahora. Siempre me sorprende que tengamos estos momentos en los que podemos obtener una indulgencia completa, en noviembre. Ahora, si estuviera en tu poder aliviar el sufrimiento de las personas, ¿no querrías hacerlo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos los días, a diario? No, pero lo haremos en noviembre y dejaremos que esos tipos sufran durante el resto del año. Esto no tiene ningún sentido para mí en absoluto. Aún así, ahora puedes obtenerlo durante todo el mes de noviembre. También para aquellos que están enfermos o confinados en casa y no pueden visitar físicamente una iglesia o un cementerio en el plazo prescriptivo, todavía podrían recibir una indulgencia plenaria cuando se cumplan ciertas condiciones. La Penitencia Apostólica, un tribunal vaticano que se ocupa de asuntos de conciencia, dijo en un aviso publicado el 23 de octubre. Luego, ellos tienen esta foto de mujeres que están orando en el Día de Todas las Almas en un cementerio. Entonces, tú puedes obtener una indulgencia si vas a un cementerio. Eso es fascinante. El tribunal también pidió que los sacerdotes sean particularmente generosos durante todo el noviembre al ofrecer el sacramento de la reconciliación y al administrar la comunión a los que están enfermos. Las nuevas provisiones fueron hechas después de que varios obispos pidieron orientación sobre cómo los fieles podrían realizar las obras necesarias para recibir una indulgencia
plenaria, dada la pandemia en curso y las restricciones en muchas partes del mundo que limita el número de personas que pueden reunirse en cualquier lugar. Es interesante que la Iglesia Católica Romana continúa con su actividad, continúa con su misa y todas estas cuestiones, pero en las naciones protestantes está prohibido en muchos países tener servicio de comunión. Increíble. Es increíble, no hay bautismos. Así es. Pues se te permite sentarte en el restaurante y comer, pero no puedes participar de un servicio de comunión o de Santa Cena. Tradicionalmente, los fieles pueden recibir una plena indulgencia cada día desde el 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre, cuando ellos visitaron el cementerio para rezar o orar por los difuntos y cumplir otras condiciones, en particular cuando fueron a una iglesia o a un oratorio para rezar en noviembre, días de todas las almas. Conferencias de obispos en los países donde un gran número de los fieles tradicionalmente acuden a confesarse, asisten a misa y visitan cementerios durante la semana. Había preguntado cómo se podía alojar a los fieles dadas las restricciones del COVID-19 o en el caso de que un miembro de los fieles estuvieran enfermo, en aislamiento o en cuarentena. El cardenal dijo esto. Entonces el Vaticano decidió extender el tiempo que uno puede recibir una indulgencia completa para incluir todo el mes de noviembre. Por lo general, solo se concede una indulgencia parcial después de la primera semana de noviembre. Eso es aún más interesante. Así que una semana y después de eso puedes obtener una indulgencia parcial, pero desafortunadamente tu ser querido que está en el purgatorio tiene que sufrir un poco más. ¿Por qué? Porque te lo perdiste. Simplemente no va a suceder. Esto no tiene sentido. No es algo que cuelga delante de los protestantes que creen las escrituras y entienden de lo que se trata todo esto. ¿Te imaginas si Dios fuera así con tu salvación? Eres tú, estás un poco tarde, lo siento. Si hubieras tomado la decisión antes, te hubieras salvado. Te hubiera salvado, sí. Aquellos que no puedan dejar sus hogares o residencias por razones graves que incluyeron restricciones gubernamentales durante una pandemia, dijo que también podían recibir una indulgencia plenaria después de recitar oraciones específicas por los fallecidos o reflexionar sobre una lectura del Evangelio designada para misa de muertos ante una imagen de Jesús o la bendita Virgen María, o realizando una obra de misericordia. Ahora, nuestro joven amigo, ¿cuánto de esto es bíblico? Nada de eso. Nada. ¿Estás seguro? El hecho de orar por un ídolo va en contra de los mandamientos. Está enfrente de un ídolo. Así es, está prohibido en las Escrituras. Y aquí hay algo relacionado con las obras. Así que esto es asombroso. En todos los casos, uno debe cumplir con los requisitos morales establecidos por la Iglesia para todas las indulgencias plenarias que demuestran una resolución de alejarse del pecado y convertirse a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Ellos incluyen tener un espíritu separado del pecado, yendo a la confesión tan pronto como sea posible, recibir la Eucaristía tan pronto como sea posible, orar por las intenciones del Papa, y estar unidos espiritualmente con todos los fieles. Esas son las reglas de la Iglesia. Y en ninguna parte he leído nada de eso en la Biblia. Tú no vas a la confesión tan pronto como sea posible, según la Biblia. Cuando has pecado, confiesa tus pecados a Dios y solo a Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados, pero solo Dios? Dice la Biblia. Y también dijeron que la oficina instó encarecidamente a todos los sacerdotes a celebrar la misa 3 veces por todas las almas, según lo permitido en un documento de 1915 por el Papa Benedicto XV. La esperanza es que la disponibilidad de más misas ese día ayude a todos los que quieran asistir a misa, respetando los límites de capacidad en las iglesias y lugares de culto. La Iglesia enseña que la oración
particularmente la misa, y los sacrificios pueden ofrecerse en nombre de las almas en el purgatorio. La fiesta de todas las almas se diferencia de la fiesta de todos los santos del 1 de noviembre, precisamente porque ofrece oración por la paz eterna y el descanso celestial de todos los que murieron en estado de gracia, pero no totalmente purificados. Esa es la mayor parte de la humanidad, según ellos. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica dice que todos los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero aún están imperfectamente purificados, en efecto tienen asegurada la salvación eterna, pero después de la muerte se someten a la purificación para lograr la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Una negación total de la justificación por la fe. Exactamente. Así que esto está colgando enfrente del mundo protestante que se sienta con esta iglesia en el Consejo Ecuménico. Y por el bien de esta maravillosa palabra llamada solidaridad, va de la mano con cualquier compromiso y por lo tanto crucifica a Cristo de nuevo. Ahora, ese es un problema grave y es un problema que afecta al mundo entero y en particular al mundo cristiano, porque esta no es la primera vez que esto ha surgido. Fue un gran problema en la época de Cristo y es un gran problema en muchas religiones en el mundo. Por lo tanto, rezar a los muertos, orar por los difuntos, culto a los antepasados, todos estos son problemas y están involucrados aquí. Ahora, obtengamos una definición católica, solo para asegurarnos de qué se trata. Y esto es Respuestas Católicas y el artículo es ofrendas salvíficas para los muertos. Ahora, ¿qué significa esto? Para la salvación. Absolutamente. Así que ahora puedes traer una ofrenda para ofrecer por la salvación de los muertos. Yo pensé que la Biblia decía que está dado al hombre una vez que muera y después el juicio. Pero aquí puedes hacer algo por las almas después de que están muertas. Así que si no volvieron a la altura del estándar de la Biblia, ahora puedes hacer ofrendas y orar por ellos para que puedan ser salvos, sin que ellos mismos tengan que reconocerlo. Así es. Así que algunas religiones llegan tan lejos como para decir que puedes bautizar a los muertos. Pero no vayamos allí. Ofrendas por los muertos, como fieles católicos, nos enseñan que debemos ofrecer oraciones y indemnización por los muertos. ¿Cómo se puede hacer una indemnización por algo que ya ha hecho alguien que ya está muerto? ¿Es eso posible? Si va a haber una indemnización, tiene que suceder antes de que muera, ¿no? Justo cuando tienes la decisión a tomar. Esto es una obra espiritual de misericordia, un acto meritorio de nuestra parte. Esto es en realidad un acto tan tonto, porque una vez que estás muerto, es demasiado tarde para hacer cualquier reparación o cualquier indemnización. La indemnización debe llegar antes de que uno muera. ¿Qué dice la Biblia acerca de las oraciones por los muertos? Bueno, tenemos algunos versículos interesantes aquí. Y también he usado la traducción de English Standard Version en inglés porque traduce algunas palabras como nigromantes que otras no necesariamente traducen de esta manera. Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni un observador de los tiempos, ni un encantador, ni brujo, ni hechicero, ni consultor con espíritus familiares, ni mago, ni nigromante. Eso es alguien que consulta a los muertos. Esto está estrictamente prohibido en la palabra de Dios.
Ahora, Levítico 19, versículo 31 dice que en el King James en inglés dice, no consideren a los que vean a espíritus familiares, ni a buscar a magos para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Y ahora la English Standard Version traduce este verso, no recurran a medios o necromantes. Esas son las personas que consultan a los muertos. No busquen a ellas fuera y así se contaminen ustedes mismos por ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Por qué serían contaminados cuando consultan a los muertos? Porque la Biblia es bastante clara que los muertos no saben nada. Así que, ¿a quién están consultando realmente cuando están consultando? A los demonios. Están hablando con demonios que se hacen pasar por seres amados. Aquí hay algunos versículos más en Isaías 8, 19, en la versión King James y en la versión ESV, English Standard Version. Y cuando ellos te dijeren, busca a los que tienen espíritus familiares y a los magos que espían y murmuren, ¿no debería el pueblo buscar a Dios por los vivos o los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esas palabras, es porque no les ha amanecido. Así que la Biblia dice claramente que si uno no habla en armonía con la palabra de Dios, la ley es el Torah, el testimonio, eso es lo que todos los profetas han escrito después de eso. Si no hablas en armonía con eso, no hay luz en ti, no hay luz en ellos. La ESV dice claramente, pregunta a los encantadores y a los necromantes quienes espían y murmuran. Esa es una referencia a pronunciamiento no comprensible. Muy interesante. Levíticos 20, versículo 6, una vez más en la ESV. Si una persona se vuelve a medios y necromantes, prostituyéndose tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y lo quitaré de entre el pueblo. Eso es bastante serio. Y entonces, en otras palabras, cuando te entregas a estas cosas, vas en contra de la voluntad de Dios porque estás recibiendo instrucciones de demonios. Levíticos 20, versículo 27. Un hombre o una mujer que es un encantador o un necromante seguramente será ejecutado. Ellos serán apedreados con piedras, su sangre estará sobre ellos. Ahora, eso estaba bajo la teocracia y ya no tenemos una teocracia, así que no puedo ir y hacer eso. Pero básicamente lo que Dios está diciendo es que en el análisis final y el juicio final, eso viene con la pena de muerte. Deuteronomio 14, versículo 1. Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No se cortarán a sí mismos ni se harán ninguna calvicie entre sus ojos para los muertos. Ahora, cuando vayas a las religiones y busques las palabras tonsura, es la palabra de cortar o afeitar parte o todo el cabello del cuero cabelludo como un signo de devoción religiosa o humildad. En realidad no, es un corte para los muertos. Ahora, si vuelves a las antiguas religiones paganas, se remontan a la época de Nimrod. Nos enteramos de que Nimrod, por supuesto, fue ejecutado, que estaba acostumbrado a la tonsura de sí mismo para demostrar que está en solidaridad. Y usemos esa palabra con este principio de muerte. Para que el término se origine en la palabra latina tonsura, que significa recortar o esquilar, y se refirió a una práctica específica en el catolicismo medieval, abandonada por orden papal en 1972. Ahora, eso es interesante, pero todavía encontramos que el recorte es una práctica muy común en el mundo, en muchas religiones. Y las monjas solían cortarse el cabello y afeitarse porque usaban un turbante. Y lo encontramos también en otras religiones. Deuteronomio 26, versículo 14 dice, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, pero yo he oído a la voz del Señor mi Dios y he hecho de acuerdo con todo lo que me has mandado. En otras palabras, la Biblia dice claramente que no tenemos nada que hacer en términos de cualquier forma de comunicación con los muertos.
Eso no significa que no puedas recordar a los muertos. Eso no significa que no lamentes por los muertos. Pero no hay comunicación y no hay cambio de estado que sea posible. Así que aquí hay una pregunta que se hizo. ¿Por qué los budistas honran a nuestros muertos alimentándolos? Si los muertos no saben nada, entonces, ¿puedes alimentarlos? Respuestas católicas. Este artículo sobre oración salvíficas. Si continuamos leyendo lo que explicaron allí, dice, desde el principio de la Iglesia, ha honrado la memoria de los muertos y ofrecido oraciones y sufragios por ellos. Sobre todo la Eucaristía sacrificada para que, así purificados, puedan alcanzar la visión beatífica de Dios. La Iglesia también elogia abrazos, dando indulgencias y obras de penitencias emprendidas en nombre de los muertos. Ahora, todas estas actividades están estrictamente prohibidas en la palabra de Dios. Así que no es solo en las religiones no cristianas donde encontramos esta práctica, sino que aquí en el corazón del catolicismo también las encontramos. Déjenos ayudar y conmemorarlos. ¿Puedes ayudar a los muertos? Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos para ayudar a aquellos que han muerto y que ofrecen nuestras oraciones por ellos. Bueno, como lo dije antes, ahora el mundo se encuentra en el Consejo Ecuménico y el mundo protestante asume que Roma es una institución cristiana que funciona de acuerdo con los principios bíblicos. Y luego tenemos temas como este documento que acaba de ser publicado. ¿Y cuáles son tus pensamientos? Bueno, yo creo que es importante que lo digas porque mucha gente verá este episodio ahora y se sentará y dirá que está bien, pero no somos católicos, así que esto no se aplica a nosotros. Pero están aceptando los principios católicos en su vida. Exactamente. Eso es lo que es importante, es darse cuenta, como usted dijo, que esos acuerdos ecuménicos están ahí. Entonces, ¿trabaja Dios en armonía con el error? Entonces, el liderazgo que encontramos y el ejemplo que encontramos de este sistema católico que está incorporado en la legislación del mundo entero, ¿emana esto de una corriente pura o emana más bien de una corriente corrupta? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. Cuando se celebró la Reforma, en el año 500 de la Reforma, sacaron todo tipo de documentos y este fue uno de ellos. La Declaración sobre el Ministerio de la Iglesia y la Eucaristía. Y fue la cuestión de la unidad entre hermanos de diferentes denominaciones. Y uno de los temas que se menciona en este documento, en la página 36 exactamente, el diálogo de Estados Unidos, la esperanza de la vida eterna, y afirma lo siguiente: la comunión de los santificados, unos santos, o santos, incluyen creyentes tanto vivos como muertos. Ahora, este es un documento de unificación del mundo protestante con el mundo católico. Hay una solidaridad de la Iglesia. Soy muy alérgico a esa palabra solidaridad. Se está marcando en todas partes hoy. Y hay citas disponibles en la web del Papa Francisco que usan esta palabra, pero está apareciendo regularmente en documentos protestantes. Solidaridad. ¿Eso significa que puedes tener solidaridad en un error descarado? No, en una apostasía descarada contra la palabra de Dios y rebelión contra su palabra. Así que uno tiene que transigir todo el tiempo.
Y en el episodio anterior no vimos cómo se puede obtener el bien común. Es a través de ir rindiendo o transigir lo que uno cree. ¿Cómo fue la caída de Israel? Por transigir. Y así es como eso se llama sincretismo, mezclar la adoración pagana con la adoración verdadera. En otras palabras, adorar a Baal en el nombre de Jehová. Así que esto es asombroso, que este documento diga que la confraternidad incluye a los vivos y a los muertos, por lo que realmente están celebrando la Eucaristía junto con los muertos. Por lo tanto, hay una solidaridad de la Iglesia en todo el mundo con la Iglesia triunfante. Esta solidaridad a través de la barrera de la muerte es particularmente evidente en la Eucaristía, que siempre se celebra en unidad con las huestes del cielo. Entonces, los muertos participan, particularmente en la alabanza y adoración de Dios en la mesa del Señor. La aparente división marcada por la muerte se desvanece. Así que tienes una gran fiesta. Una gran fiesta de celebración junto con los muertos, que es tan pagana como pudiera ser. Ahora, ¿qué es lo que el espiritismo enseña sobre este tema?